Me negué a ver La Grande Bellezza de 2013 porque todo me indicaba que era una especie de versión de la Dolce Vita de Fellini en estilo de videoclip o revista de moda, alabada por gentes que no habían visto la Dolce Vita. Me negué a ver The Young Pope de 2016 porque venía recomendada por lo que Juan Manuel de Prada, el intelectual católico de guardia para l'Osservatore Romano, llamó el gafapastismo mundial. El gafapastismo mundial. Yo no soy muy partidario de esta expresión porque tengo gafas de pasta, me temo que no suficientemente limpias, porque las he limpiado después de ducharme, pero han cogido pelos y cosas parecidas. Bueno, aquí tengo una gamuza. Perdón por lo erótico de la escena. Sí, tengo una gamuza. Bien, tengo una gamuza que más o menos me va a ayudar a salir del paso. Aunque me temo que sí, claro, por supuesto, si las limpio mucho, reflejarán la cámara, que es por lo que no me las pongo. Pero bueno, ya que tengo una herida en la frente, otra pequeña herida aquí, creo que ya el meter las gafas es complementar la máscara. Completar la máscara, acabarla y hacerla plena. Gafapastismo mundial. Yo a los gafapastas prefiero llamarlos culturetas. También es otro neologismo que seguramente habrá inventado alguien completamente idiota, pero llevar gafas de pasta no es algo que haya que anatemizar. Y uno se preguntaría, ¿es Kissinger un gafapastas? Llevar gafas de pasta es lo más inteligente que se puede hacer, porque no es algo invasivo como las lentillas, ni está sujeta la pasta a depravaciones tóxicas como si lo están las gafas de metal, que en cuanto se oxidan empiezan a generar, bueno, incluso pueden generar cardenillo y otros elementos ampliamente venenosos que no hay que acercar a los ojos. Digamos los culturetas, pero Juan Manuel de Prada habló de gafapastismo mundial y sabemos perfectamente lo que quiere decir, y además es así. A mí, The Young Pope me lo recomendó una cantidad de gente que me llevaba a tomar el camino contrario, la vía contraria. Como cuando uno ve animales que corren, nunca hay que ir hacia allá. Nunca hay que ir al bosque en llamas. Bueno, pues al ver que esta gente acudía en masa a ver The Young Pope, pues tomé el camino opuesto, evidentemente, como huyendo del bosque en llamas. Aunque también hay que reconocer que no la vi porque HBO es de pago. Así que exageré las coincidencias de la propuesta de Sorrentino con Hadrian VII de Frederick Rolfe, el famoso Barón Corvo en su imaginación y en sus delirios de grandeza, reduciendo la película a una nueva versión de la novela, que no lo es. Vamos a ver, eso son historias de papas que fuman. Es como lo de no vayas donde las mujeres que fuman. Bueno, no vayas donde los papas que fuman, pero poco más. Bueno, no, en realidad sí. Hay una conexión entre la mente del Pío XIII de Sorrentino y el Adriano VII de Rolfe, esa megalomanía, ese sentimiento de que se les debe algo. Sí, hay una conexión, pero no se reduce todo a eso, no se para ahí, hay bastante más. Mi actitud ya empezaba a aproximarse a la de la zorra con las uvas, y en este caso sí, yo sería la zorra. Pero cuando pude ver al fin de manera gratuita Il Divo, de 2008, dedicado a Giulio Andreotti, y L'Oro, de 2018, 10 años después, dedicado a... sé contar, no soy tan de letras, dedicado a Silvio Berlusconi, tuve que rendirme sin reservas ante estos dos comentarios llenos de sabiduría política y, por cierto, extremadamente favorables a los personajes retratados frente a quienes viven de ellos o contra ellos, que se llevaban la mayor carga de la sátira. De ahí el título de la película sobre Berlusconi, L'Oro, ellos. Y todo esto teniendo en cuenta que son personajes sobre los que se dice y se piensa lo peor imaginable. Habiendo visto ahora The New Pope,
2019, el Papa Nuevo, o el nuevo Papa. Mejor no traducir porque, claro, el Papa Nuevo, el nuevo Papa, es tan semejante el resultado que es una decisión difícil. Estamos como el asno de Buridán. Bueno, pues he visto ahora, gratis, porque me han dejado la contraseña, un simpático lector, oyente de nombre Abdón, que no Abaddon, el exterminador, y se lo agradezco enormemente. Me ha ahorrado bien. Parece ser que ahora este tipo de plataformas quiere acabar con esta generosidad esta generosidad intrafamiliar y entre amigos y entre cualquier tipo de relación que no sea lucrativa, y quiere grabar que se compartan las cuentas. Pero bueno, de momento a él no le supone ningún coste, me lo está cediendo amablemente y yo se lo agradezco enormemente. Bueno, pues he podido ver The New Pope, que ciertamente quería verla y me había ganado por su anuncio en el que un John Malkovich, ya creado papa, preguntaba al finalizar su sesión de fotos: ¿pero cómo? ¿Sin desnudos? Por cierto, he dicho Malkovich, pero claro, es un apellido croata, la che final es más bien... Es como... bueno, da igual, es un apellido croata, pero lleva ya su tiempo en el mundo anglosajón, así que ellos dicen Malkovich, si no me acuerdo mal. Bueno, da igual. Paolo Sorrentino, después de haber visto el Papa Nuevo, el nuevo Papa, ya no me parece un sucedáneo comercial de Fellini, sino su sucesor apostólico en el solio de Cinecittà. Por cierto, me estoy acordando de que también los papas llevan gafas de pasta. Estoy pensando que Albino Luciani, Juan Pablo I, llevaba gafas de pasta. Era un gafapastas. Bueno, claro, una cosa que me ofendía era que Sorrentino usara Cinecittà para cosas que me parecía que no tenían más valor que hacer una caricatura comercial, algo completamente privado de valor artístico en el templo de Fellini. Pero no, ahora me parece su sucesor apostólico en el solio de Cinecittà. No soy igual. Esto es importante. No estoy diciendo que sea igual a Fellini. No soy igual como no han sido iguales los pontífices, pero sí partícipe de la misma tradición. Lo que avala su autenticidad y desmiente su condición de antipapa cinematográfico es que Fellini no es la única autoridad en la que se funda, lo que en fe sería idolatría y en arte plagio. The New Pope también recoge la autoridad de Luis Buñuel, pero sin ningún tipo de vulgaridad anticlerical. Porque si hay una acusación de la que desde el principio debemos librar a Sorrentino, es la de ser vulgar. Es cierto que en The New Pope abundan las escenas que podrían llevar notas felinianas al pie, denunciando sus citas. Estaba pensando en la palabra pedestre, no, claro, se dice ad pedem litera. Hay una palabra que la Academia no reconoce para aquello que sigue algo al pie de la letra. Pero bueno, que sí, que hay cosas que en Sorrentino siguen al pie de la letra. No recuerdo ahora cómo se dice, pero de todas maneras no está aceptado por la Real Academia. Hay citas enormemente literales. Podría ponerse una nota al pie, podría llevar una nota feliniana al pie, como ocurre en la escena de la bola de demolición y el ruido de viento de Il Papocchio de Renzo Arbore de 1980, que por cierto cuenta con la intervención estelar de Martin Scorsese, pero porque estaba casado con una de las actrices. En Il Papocchio de Renzo Arbore de 1980, la bibliografía, en este caso la referencia a Prova d'Orchestra de Fellini de 1978, se usa como recurso cómico frente a la seriedad de la bibliografía en el Don Giovanni de Joseph Losey de 1979 y de otros autores
de aquella época tan pedante, como lo es la nuestra, pero de forma diferente. Quizá las presencias felinianas más obvias sean La monja enana, Amarcord 1973. Si ponemos nota, pues sale una monja enana, Amarcord 1973. Los refugiados que aman y se relacionan con acciones terroristas, La nave va 1983. Los desesperados que esperan un milagro, Le notti di Cabiria, 1957, La Dolce Vita, 1960, incluso Fellini Satiricón, 1969, aunque la mayor parte del material sobre los que esperan un milagro del Hermafrodita fue eliminado. Claro, también podemos pensar simplemente en esa colección de rostros peculiares, característicos o gente fea que usa Sorrentino, que imita al casting de Fellini, que por cierto hacía en el metro. A Fellini le encantaba coger el metro de Roma y buscar gente fea, porque en el metro de Roma se hinchaba de ver gente fea. Y bueno, ya que hablo de milagros, pues evidentemente también podemos pensar en los Jueves Milagro de Luis García Berlanga, aunque la censura exigió que el milagro fuera de verdad y no acabara en un nada como estos milagros felinianos de Le notti di Cabiria, La Dolce Vita y, bueno, incluso, claro, hablando de milagros paganos, Fellini Satiricón, por el Hermafrodita, que también hace milagros o se esperan de él. Y por último, la Epifanía cegadora de Pío XIII, pues, ¿qué nota lleva? Roma, 1972. Buena parte de The New Pope y su primera parte de Young Pope pueden considerarse un comentario a la escena del desfile de moda eclesiástica de Roma, y la trama del milagro del Papa joven, o el joven Papa de Young Pope, es también comentario de Il Miracolo, segundo capítulo de la película L'Amore de Roberto Rossellini de 1948, donde Fellini es actor y además escribe el guión, tomando el asunto, según el juicio de muchos, de Divinas Palabras de don Ramón María del Valle Inclán. Pero Sorrentino sigue también a otros grandes maestros italianos como Dino Risi, de quien es imposible no recordar su Tantum Ergo, protagonizado por Vittorio Gassman en la película colectiva I Nuovi Mostri de 1977. Dell'Udienza, 1972, de Marco Ferreri, parecen provenir las asépticas escenas sexuales, casi asexuales, de New Pope, también protagonizadas por Vittorio Gassman, esas escenas sexuales asépticas. Aunque quizá el mayor venero del que dispone Sorrentino sea el cine religioso de Luigi Magni, lleno de sátira y conversaciones pausadas y maduras. Secondo Ponzio Pilato, de 1987, donde Pilato es un mártir, como quiere la tradición griega, el Evangelio de Pilato, pero sigue siendo pagano, como Pío XIII muere por causa de su pueblo, pero probablemente sigue sin creer en Dios. La trilogía, compuesta por Nell'anno del Signore, 1969, In nome del Papa Re, 1977, y por último, In nome del Popolo Sovrano, de 1990. Y muy especialmente para la trama del maestro espiritual de Pío XIII que vemos en The Young Pope, importa de Luigi Magni Il Santo Solio, en la película colectiva Signore e Signori, Buonanotte, de 1976. A Nanni Moretti, yo diría que Sorrentino le arrebata su posibilidad de ser considerado maestro. The Young Pope de 2019 es a Habemus Papam de 2011 de Moretti, lo que de Sopranos de 1999 a 2007 de David Chase es a Analyze This de 1999 de Harold Ramis. Al lado de The Young Pope, Habemus Papam resulta tremendamente banal y vulgar, y además poco original, teniendo en cuenta, por ejemplo, Saving Grace de 1986 de Robert Milton Young, sobre la novela de Celia Gittelson. Artísticamente es mucho más relevante Il Papa Buono de Ricky Tognazzi de 2003, donde finalmente se reconoce que el cardenal Alfredo Ottaviani tenía razón en su pasión por conservar la tradición de la Iglesia, como la tiene el cardenal Voiello en el mismo empeño en la ficción de Sorrentino, aunque el espíritu general de la obra de Tognazzi
parecía ser hasta ese final el mismo que el de The Shoes of the Fisherman de 1968. Es mucho mejor la traducción castellana, que especifica qué clase de calzado es ese, las sandalias del pescador, de Michael Anderson, basada en Morris West. Por cierto, que es esta última una película que tiene la pretenciosidad de querer decirle al Papa lo que tiene que hacer, intención completamente ausente en Sorrentino, quien en ningún momento esperaba que el Vaticano empleara su ajetreado tiempo viendo la serie y mucho menos respondiendo a ella, a diferencia de uno de sus productores, Jaume Roures, o Rouras, bueno, Jaime Roures, quien al igual, ¿cómo lo pronunciarán en inglés? Quien al igual que otros muchos magnates de la comunicación españoles, como los llaman sus propios medios, si fueran rusos, esos mismos medios los llamarían oligarcas. Bueno, si fueran rusos y los medios no fueran suyos. Bueno, pues Rouras hizo campaña por el cardenal Carlo Maria Martini contra Joseph Ratzinger, como si al Papa lo eligieran los medios y no el cónclave. Albert Boadella y els Joglars, Dios santo, las vocales catalanas, els Joglars, también trataron mejor los temas a los que se enfrentaba Moretti. El religioso en Teledeum, de 1983, y Columbi Lapsus, de 1989. Y el tema del hombre poderoso como trastornado necesitado de terapia en Buen Viaje, Excelencia, de 2003. Y no puede dejar de subrayarse Orden Especial, de 1991, con su santo oficio psiquiátrico. Especialmente remarcable y pertinente es el capítulo dedicado a las buenas personas, donde en el proceso de transformación de un cura progre en otro preconciliar y ultramontano, se hace de este disfrute, se hace que este sacerdote goce de usos abandonados por la Iglesia, acariciando la tiara. Claro, es simplemente un sacerdote, pero hacen que se pruebe una tiara, que acaricie la tiara. Bueno, es muy importante la tiara real de Pablo VI, horrible y amenazadora, que está efectivamente en Washington, en la ficción de Sorrentino. Esa tiara tan espantosa es real. Bueno, pues en el Santo Oficio Psiquiátrico de Orden Especial, este cura acaricia una tiara como Scarpia en La Tosca de Luigi Magni de 1973, que es otra película de lo que podríamos llamar cine religioso de Luigi Magni que se me había pasado. Efectivamente, esa importancia que tiene la tiara nos lleva a La Tosca de Luigi Magni. Pero la principal influencia hispana en Sorrentino es, por supuesto, más allá de la que pueda tener o no tener, porque ignoro si conoce la obra de Boadella y de los Joglars. La principal influencia hispana en Sorrentino es, por supuesto, Luis Buñuel. Su presencia más notable, aparte de muchos rasgos de teología satírica y erotismo fetichista, aunque la escena del zapato de Sharon Stone habría correspondido más bien al gusto privado de Luis García Berlanga, el rasgo más notable es la misteriosa caja que guarda el Papa Nuevo, sacada de Belle de Jour de 1967, que no está en la novela original, es una invención de Buñuel, y que pasa por David Lynch, Mulholland Drive, 2001, aunque si a algo se parece la solución de lo que hay en la caja, es a una tesis. Bueno, claro, la caja de Buñuel zumba. Hay algo semejante a un insecto dentro. Y bueno, triangulando la caja de Buñuel y la caja de Sorrentino, el otro vértice sería lo que hay en la caja según una tesis de la Iglesia Palmariana que aparece en Manuel y Clemente de Javier Palmero de 1986, con un genial Ángel de Andrés López como antipapa Clemente. La película es de 1986. En la fotografía, la atmósfera y la ambientación... Bueno, por cierto, antipapa Clemente, antipapa desde luego de medio pelo, absolutamente, pero más
más aún de medio pelo es el antipapa Pío XIII, que existió en realidad, murió no hace mucho, era un señor, un jubilado en Estados Unidos que se había nombrado papa, hacía sus encíclicas desde la mesa de su cocina e increíblemente tenía seguidores, feligreses, acólitos, sacerdotes ordenados. Por más absurda que sea una secta, siempre va a encontrar seguidores, y por más desquiciado y retrasado mental que sea un líder político, tendrá acólitos, tendrá esbirros. Esto es una ley casi natural de lo cierta y segura que es. Decía, en la fotografía, la atmósfera y la ambientación musical, Sorrentino debe a Lynch tanto como ambos a Buñuel. De Lynch procede, por ejemplo, la danza de los personajes al final de cada capítulo de The New Pope, que seguramente es uno de sus mayores y mejores aciertos. Entre los maestros contemporáneos también se debe considerar a Lars von Trier, de cuya Melancolía de 2011, no sé danés, no lo voy a... Claro, si es un von, pues sí, es nobleza germánica, sí, Lars von Trier. Bueno, de Lars von Trier, de su Melancolía de 2011, parecen provenir las escenas de epifanía erótica de Jean Pope. Pero, sin duda alguna, la clave del arco entre el descuido técnico y la improvisación impetuosa, a pesar de sus colaboradores, de Buñuel, y la perfección, meticulosidad y cuidado fotográfico con los objetos, esa clave del arco es Kubrick, de quien también hay una cita textual al final de The New Pope, concretamente de The Shining, El Resplandor de 1980, que es concluida esa cita anticlimáticamente y sirve para que de manera definitiva el espectador reticente se reconcilie con Voyello y admita su simpatía y humanidad. Y debemos pensar especialmente en el Kubrick que nos trae a Anthony Burgess, cuya novela Earthly Powers de 1980 tanto tiene que ver con aspectos concretos de la ficción de Sorrentino. Pero no podemos reducirla a un calco como con Adriano VII. Con todo, aunque Fellini suele concluir muchas escenas con un ruido de viento que da sensación de ruina y mundo perdido, a veces lo hace fijándose en un objeto o rostro con un intenso subrayado musical de Nino Rota o un silencio, que también anticipa lo que Sorrentino hace tomándolo fundamentalmente, como hemos dicho, de Kubrick. Especialmente podemos pensar en el final de la escena del Carnaval de Venecia en Il Casanova di Federico Fellini de 1976 y el primer plano del simulacro de Pío XII en Roma de 1972. Otro maestro a quien Sorrentino parece haber estudiado a fondo es a Francis Ford Coppola, sobre el que también podrían ponerse notas al pie, como en la escena del zumo de naranja junto al pozo. Nota, The Godfather, segunda entrega, El Padrino 2, 1972, que evidentemente es una referencia esencial para todo lo que cuenta la ficción de Sorrentino en sus dos partes, el Papa joven y el Papa nuevo. En la medida en que Pío XIII, cuando no parece un simple desequilibrado bipolar, ese diagnóstico es también de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada lo llama bipolar. Cuando no parece un bipolar, un desequilibrado bipolar, se da a las obras del... es un concepto, por cierto, que se puso de moda como lo de gafapastas. Hubo un tiempo en el que todo el mundo era gafapastas o bipolar. Bueno, pues cuando no parece un desequilibrado, se da a las obras del anticristo para destruir la iglesia. Y entonces nos recuerda The Omen, la profecía de 1976 de Richard Donner. Cuando el canguro no resulta un trasunto del rinoceronte de E la nave va o de la tortuga de Il Casanova di Federico Fellini, produce en los circunstantes el terror que provoca el perro de Damien, y el suicidio del joven alicantino en The Young Pope emula al de la niñera en The Omen, en la profecía. Podemos pensar en otras obras relevantes del cine católico, pero parecen tener menos influencia en la obra de Sorrentino, una menor influencia.
la monumental The Cardinal de 1963 de Otto Preminger sobre la novela de Henry Morton Robinson y con el asesoramiento de Joseph Ratzinger, The Scarlet and the Black de 1983 de Jerry London sobre la novela de Gallagher, o The Last Temptation of Christ de 1988, La última tentación de Cristo de Martin Scorsese sobre la novela de Nikos Kazantzakis. Así como hay citas de obras cinematográficas, abundan también las de otras artes, con mejor gusto que la Santa Sede hoy, por cierto, que nunca, bueno, en los últimos tiempos desde luego no ha merecido buenos juicios. José Guillermo García Valdecasas decía de la Capilla Sixtina, me refiero a la capilla musical, la Capella Sixtina, esa escolanía de niños cantores, que más bien debería llamarse la Capella Sistona, porque desentonaba. Bueno, y en cuanto a pintura, los gustos actuales de la Santa Sede no son muy defendibles. Afortunadamente Sorrentino muestra ser más del original Botero que del académico Ferri, por ejemplo. Roberto Ferri está por todas partes y... Bueno. Empezando desde luego por los títulos de crédito de Young Pope, esta pasión artística, que nos cuenta a un tiempo la historia de la Iglesia Católica en una animación similar a las de Life of Brian de 1979 de Terry Jones, a la vez el desequilibrio mental del protagonista y a la vez la debacle a la que expone a la Iglesia, simbolizada por la estrella de Belén que se convierte en el meteorito que aplasta a San Juan Pablo II en La nona hora de 1999 de Maurizio Cattelan. Pío XIII sonríe y nos guiña un ojo al pasar junto a la matanza de San Bartolomé en su representación protestante hugonota por François Dubois y no en la católica que ordenó pintar a Vasari Gregorio XIII, la católica que Gregorio XIII ordenó pintar a Vasari después de decir que la matanza le había agradado más que, y esto es cita literal y real, le había agradado más que 50 victorias de Lepanto, y después de haber mandado cantar un solemne Te Deum. Esta es la mayor demostración de violencia representada por los cuadros, pero no la primera. La primera la hallamos en la representación del Concilio de Nicea por Blasios Tzotzonis. Es una obra reciente de 2005, donde Arrio aparece postrado y humillado en el suelo como Averroes en los triunfos de Santo Tomás de Aquino pintados por Andrea di Bonaiuto y Benozzo Gozzoli. Sin embargo, Averroes tiene un lugar de honor en el Vaticano de la mano de Rafael. La segunda son las Cruzadas, representadas por Francesco Hayez, y sigue la opulenta riqueza de Santo Tomás de Villanueva dando limosna en la representación de Mateo Cerezo, que por cierto tiene unas magdalenas penitentes impresionantes, y la de Paulo IV preocupado por San Pedro del Vaticano en representación de Domenico Cresti. Si esas riquezas bastaron a Lutero para considerar al Papa como al Anticristo y a Erasmo para imaginar a Julio II excluido del cielo, aunque nunca reconoció que él había escrito Julio excluido, pero fue él, ¿qué no podremos pensar de quien se regocija con los chorros de sangre que emanan de los cuellos cortados en la noche de San Bartolomé? Entendemos que no fueron las cruzadas ni la matanza de San Bartolomé lo que hizo sobrevivir a la Iglesia, y San Juan Pablo II, la figura que hace periclitar el ficticio Pío XIII en los créditos, convino en que la Iglesia Católica debe mucho más a Lutero que a estas matanzas. Al Lutero teólogo, se entiende, claro, no al Lutero fanático y político que organizó sus propias matanzas. No anda muy lejos del concepto de anticristo el ofensivo título de vicedios que aparece tantas veces en los 4 volúmenes de Borgia, de Milo Manara y Alejandro Jodorowsky, Du sang pour le pape de 2004, Le pouvoir et l'inceste de 2006, Le flamme du Bûcher de 2008, esto claro, naturalmente va sobre Savonarola, y Toute vanité de 2010.
o más que el concepto, las posibilidades de interpretación, porque en vicedios es que hallamos la misma forma que o sea, tiene una forma muy parecida, muy similar, casi idéntica a la de vicario de